Muy buenas tardes, Ecuador. Buenas noches, Europa. Un saludo especial a toda la patria grande y a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Enlace Latinoamericano Europeo. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Hoy nos dirigimos nuevamente a Bolivia. Tras el acuerdo con la COP, el nuevo mandatario de la ultraderecha declaró el estado de excepción luego de más de 50 días de protesta. La noche en nuestro programa tenemos a un invitado de una grande relevancia y un enorme percurso por Bolivia, y su nombre es Luis Arancibia Fernández. Él es abogado y exdiplomático boliviano. Ocupó cargo en los ministerios de la Presidencia, de Cultura y de Gobierno. Representó a Bolivia como ministro consejero ante la misión permanente en Naciones Unidas, donde llegó a ser relator de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU. Fue también impulsador de políticas de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública desde el 2007. Dirigió la Casa Nacional de la Moneda, uno de los repositorios históricos más importantes de Bolivia y del continente, logrando hitos como la acuñación de la moneda conmemorativa por los 250 años de institución en apoyo a artistas potosinos. Fue docente universitario, productor documental Noviembre Rojo, autor del poemario Así de amor como de tierra y columnista. Actualmente es continúa a ejercer como abogado y analista de relaciones internacionales. El tema que nos convoca esta noche es Bolivia en la calle y el Estado apuesta por la represión. Les damos la más cordial bienvenida. Tiene usted la palabra. Micrófono, por favor. Aló, ahora sí, sí me escuchan. Perfecto. Perfecto. Quiero antes que nada saludar al enlace latinoamericano europeo desde acá del corazón de Bolivia, Cochabamba. Un verdadero honor y orgullo poder conversar de temas coyunturales tan complejos por los que está atravesando no solamente nuestro país, Bolivia, sino en general Latinoamérica. Tenemos una evidente arremetida de la derecha en distintos países que está intentando reestructurarse para, como es tradición y es práctica en este tipo de tendencias políticas, afectar los derechos de las grandes poblaciones en desmedro, naturalmente, de los más desprotegidos y las más desprotegidas. Es, por lo tanto, importantísimo para mí, a tiempo de agradecerte, María, por la presentación, saludar a Jimmy y a Bélgica, que han sido quienes han gestionado este contacto, y yo estoy presto a conversar de un tema tan complejo como el que evidentemente has comentado al momento del inicio, estimada María. Sí, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación de las preguntas. Los saludo desde Berlín, Alemania. Eh, Luis, Bolivia atraviesa una de las mayores olas de movilización social en los últimos años. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las causas profundas que han llevado a miles de ciudadanos a salir a las calles? Bien, Jimmy, mira, ¿dónde se encuentra el punto más importante de tu pregunta? Una movilización con las características que ha tenido Bolivia durante los 50 días del bloqueo es que precisamente los sectores movilizados han sido los sectores que durante la gestión del gobierno de Evo Morales Ayma habían sido reincorporados a la vida cotidiana, política, social y económica de Bolivia, luego de muchos años de invisibilización, pero además una invisibilización que fue promovida desde los órganos centrales del Estado. Estamos hablando de que los gobiernos previos a la gestión del expresidente Evo Morales, de manera sistemática se habían encargado de que los sectores que son las grandes mayorías de nuestro país, como en muchos otros países latinoamericanos, no sean identificadas en sus necesidades reales
y que, como empieza a suceder nuevamente a partir de la gestión del actual presidente Rodrigo Paz Pereira, pasen a ser únicamente un elemento de adorno de la gestión administrativa en el que naturalmente no tienen posibilidad de tomar decisiones de ninguna naturaleza. En ese contexto, yo creo que es importante reconocer que no solamente el sector campesino, vale decir, de personas que viven del trabajo en el campo, sino sobre todo el indígena originario, se han visto absolutamente decepcionados por las políticas que inmediatamente asume el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, han sido tomadas, no todas necesariamente con la aplicación de normativa de manera directa, pero sí como una amenaza a la situación por la que vive un país que, de acuerdo al último informe de la OIT, supera el 80% del trabajo informal. Y cuando hablamos de trabajo informal, estamos hablando naturalmente de una situación estructural en la que, sobre todo, se desconocen los derechos laborales, porque es una de las características del trabajo informal, y que paralelamente a eso se ha sectorizado precisamente a esos grupos que son más vulnerables, que habían recuperado la posibilidad de reivindicación con las políticas públicas que se implementaron a partir del gobierno del expresidente Evo Morales. En ese sentido, todos estos sectores, repito, campesinos, trabajadores, incluido el sector informal, se han visto seriamente afectadas por propuestas que inmediatamente asume la gestión Rodrigo Paz Pereira, las puso en el tapete para un debate en el que quienes van a debatir naturalmente están siguiendo un lineamiento de desconocimiento a los derechos básicos fundamentales que tienen nuestros pueblos indígenas y originarios. Y hace un momento, ¿por qué hacía referencia a este más del 80% de porcentaje de trabajo informal? Porque precisamente la primera política que propuso Rodrigo Paz Pereira, inmediatamente asumió el gobierno en el mes de noviembre de la gestión pasada, fue precisamente hacer desaparecer el impuesto a las grandes fortunas, bajo el argumento de que este hacía escapar a la inversión extranjera. Por supuesto que en mi condición, no solamente de abogado, sino también como un ex servidor del Estado, tengo la formación de más de 15 años en la administración pública. Es inadmisible que se piense en las políticas públicas partiendo de los intereses de las minorías, de los grupos de poder, de los sectores que económicamente han medrado de nuestros países y que, por supuesto, en parte son los responsables de que las comunidades latinoamericanas en Europa hayan ido creciendo porque no encontraban la suficiente seguridad en sus países. Por lo tanto, es absolutamente absurdo que un gobierno que además ha sido elegido democráticamente, es un gobierno constitucional, haya priorizado el inicio de su gestión garantizando que estos grandes grupos de poder mantengan sus privilegios que sí habían sido retirados en las gestiones del expresidente Evo Morales. Por lo tanto, ese ha sido un acto de provocación a un país que ya venía con serias laceraciones, y hay que decirlo con nombres y apellidos, esta crisis de casi anomia política que estamos viviendo en nuestro país, evidentemente se inicia en el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, en el que la ex senadora Yanine Áñez toma el poder por la fuerza, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Policía Boliviana y grupos movilizados paraestatales para derrocar al gobierno de Evo Morales Ayma, y comienza ahí un proceso de desgaste de relación de la población para con el Estado, puesto que nuevamente en el poco tiempo que tuvo la posibilidad de gobernar de facto Yanine Áñez, se inició esta lógica de retomar prácticas que garanticen los privilegios de los grandes grupos de poder. Bolivia tiene antecedentes terribles, hemos tenido masacres, hemos tenido más de 2 masacres al principio de la gestión de Yanine Áñez,
hemos recibido la visita de un grupo independiente de expertos de la CIDH que, si bien han generado a través de un informe una serie de sugerencias al Estado boliviano para garantizar sobre todo el acceso a la verdad y la no impunidad, resulta que el Estado en sus distintas gestiones no ha priorizado estas sugerencias. Por lo tanto, retornar a un gobierno de corte de extrema derecha, como es el caso de Rodrigo Paz Pereira, es un retroceso que nos ha costado impulsar, volver a poner en el lente internacional a nuestros pueblos indígenas, que ahora con actos no solamente legislativos, también se lo está haciendo a través de procesos de invisibilización abiertamente discriminadores para evitar que la gran cantidad, el gran porcentaje de indígenas bolivianos se vean representados en el gobierno nacional. Y un detalle que me parece importante, que mucha gente está tratando de relativizarlo, pero que no es algo que se debe considerar como relativo o inferior, es el simple hecho de que en el acto de posesión de Rodrigo Paz Pereira haya habido una instrucción desde los niveles más altos del nuevo gobierno de hacer desaparecer la imagen de la huipala. Entonces, con todos estos antecedentes, el pueblo boliviano es un pueblo que se caracteriza por una lectura cotidiana de política, más allá de lo que se pueda analizar desde distintos estratos sociales, académicos, políticos, intelectuales y demás. El pueblo boliviano es un pueblo que hace política permanentemente y por lo tanto los efectos de una abierta decisión estatal de afectar los intereses colectivos de la población, por supuesto que van a tener una respuesta, y yo creo que esa ha sido la materialización de los 50 días de paro movilizado y bloqueos que ha tenido Bolivia en las últimas semanas. Sí, también algunos sectores sociales sostienen que el presidente ha adoptado políticas distintas a las planteadas durante su campaña electoral. ¿Qué impactos tiene para la confianza ciudadana que exista una percepción de incumplimiento de las principales promesas del gobierno? Ahí también creo que es importante incorporar lo que acabas de comentar en la explicación de los 50 días de la movilización boliviana. Repito, el pueblo boliviano es un pueblo que analiza políticamente en lo cotidiano. Cuando tú tomas cualquier vehículo de transporte masivo acá en Bolivia, es muy común que con la persona que va en el asiento de junto o con el conductor del transporte público, hasta el lugar de tu destino sostengas un debate político muy interno de lo que sucede en Bolivia. Por lo tanto, lo que se generó en la etapa previa, sobre todo después de que salieron los resultados en la primera vuelta y se decidió por el voto ciudadano, universal, libre, secreto, que Rodrigo Paz pasaba una segunda vuelta con otro candidato que también era de la derecha, se estaba identificando una preocupación en la población que había quedado como pendiente después de la toma del poder de Yanine Áñez por la fuerza de la gestión 2019. Es decir, había una esperanza construida desde la propuesta política de Paz Pereira para que se pueda recomponer todo lo que en unos cuantos veces había destruido Yanine Áñez y que desafortunadamente en la gestión del expresidente Luis Arce Catacora no había tenido el suficiente seguimiento minucioso para que todos estos beneficios que trató de recuperar para las oligarquías Yanine Áñez sean restituidos al pueblo boliviano. Con esa esperanza, porque además es natural, no tenemos que perder de vista que entre el año 2019 y la gestión pasada, quiero decir el 2025, hemos sufrido, y de hecho lo estamos sufriendo todavía, la carga del COVID-19.
La COVID-19 ha sido una crisis sanitaria con consecuencias políticas tremendas. Muchos gobiernos en nuestra Latinoamérica han aprovechado la crisis sanitaria, la COVID-19, para priorizar sus intereses políticos de sectores conservadores a los que representaban. Entonces habíamos quedado, yo creo, mutilados en nuestra esperanza, no escuchábamos eco en nuestras autoridades, en nuestros gobernadores, más por el contrario, lo que encontrábamos era una división que se plasmaba en una ida y vuelta de amenazas, insultos entre personas que desde la población, desde las grandes mayorías, considerábamos que nos representaban, ¿no? El momento en el que empezaron a haber este cruce de amenazas y desgastes personales a las gestiones del gobierno de Luis Arce, la gente ya había ido perdiendo la esperanza y naturalmente la posibilidad de un nuevo rostro, más allá de los antecedentes que tenía Rodrigo Paz Pereira, que todo el mundo los conoce, hechos de corrupción en su gestión como alcalde en la ciudad de Tarija, que son elementos que se deberían haber tomado en cuenta. Esta urgencia por un cambio ha priorizado en la decisión de la población. De esa manera la gente ha volcado su esperanza en que todas las propuestas que hacía Rodrigo Paz Pereira en temas muy sensibles para los bolivianos y las bolivianas, nuevamente se las pueda ver materializadas y se las pueda considerar nuevamente parte de lo que beneficiaba la gestión de la ciudadanía, perdón, y la población en general. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Es más, es un gobierno que yo me atrevo a decir que es absolutamente improvisado. Y digo absolutamente improvisado, y ustedes no me van a dejar mentir que desde la comunidad latinoamericana en Europa lo están viviendo. Se han tomado decisiones tan erráticas, sobre todo en lo que es nuestra política exterior, por ejemplo, que es algo que naturalmente ustedes ven. De pronto tenemos una cancillería que prioriza lo protocolar para moverse hasta Estados Unidos para renovar relaciones con el Estado genocida de Israel. Una autoridad boliviana del rango del canciller sometiéndose a las autoridades israelíes y ni siquiera en Israel, lo han hecho en Washington, en Estados Unidos. ¿Qué significa? ¿Qué representa para esta población que tiene una objetividad de debate político, ver ese tipo de respuestas de un gobierno que les ofrecía más bien todo lo contrario? Se están reponiendo privilegios y se lo está haciendo con los países que se está negociando. No se olviden que Israel actualmente tiene un lobby bastante importante acá en Bolivia. Han habido acercamientos con el gobierno de Cast, con el gobierno, con el nuevo gobierno de Keiko Fujimori, que ya va a asumir funciones también en el Perú, el gobierno de Milei, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo? Están tratando de acorralarnos para que esas políticas colonialistas, genocidas y explotadoras de los pueblos latinoamericanos se conviertan en el pan del día para nuestros pueblos. ¿Qué puede un Estado como Israel, que repito, un Estado genocida, qué puede ofrecer a Bolivia o a Latinoamérica si no es servicios de inteligencia, servicios de armamentismo, movilización de armamentismo y por supuesto la explotación desmedida de nuestros sectores que tienen riqueza turística completamente en desmedro de las comunidades donde se encuentran estos sectores? Entonces esas son situaciones que la población las siente, las están viviendo nuevamente en lo cotidiano. Y por supuesto que el sentimiento de frustración continúa, porque aquí también hay un detalle importantísimo, estimado Jimmy y María. Esta frustración generalizada, esta frustración colectiva, no se acaba con el hecho de que haya terminado el paro y el presidente haya declarado el estado de excepción como una gran medida del Estado para garantizar
la seguridad de la población. No se termina ahí. La gente ha quedado con puntos suspensivos. La gente ha quedado con un cuestionamiento a que si bien el gobierno tiene constitucionalmente, la decisión de imponer un estado de excepción, con todo lo que signifique el aparato legislador que viene previamente. No estamos hablando de una medida que sea ilegal, y en eso yo quiero ser muy claro. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Nos está haciendo vivir momentos de zozobra extrema. Hace un par de fines de semana, después de más de 6 años, yo he visto las calles de Cochabamba atestadas por uniformados militares y patrullas policiales, como en los tiempos de las peores dictaduras. Evidentemente, para el gobierno no se ha derramado ni una gota de sangre, no han habido detenidos, pero ¿en qué queda la situación de zozobra en la que estamos viviendo los ciudadanos? ¿Ante quién estamos? Estamos ante un juez todopoderoso cuya capacidad por mandato constitucional está siendo aprovechada al máximo para que la población, sobre todo la población que ellos mismos han estigmatizado a través de su discurso repetitivo de narcoterroristas, delincuentes, etcétera, no tenga claro cuál es el panorama y empieza a vivir con miedo de decir, narcoterroristas seré yo, ¿no? Delincuente seré yo, ¿por qué he salido a reclamar? ¿Por qué se ha incrementado el costo de la canasta familiar? Entonces, todo ese aparato de comunicación que está desplegando el gobierno de Rodrigo Paz Pereira está generando ya no solamente ese sentimiento de frustración que hablábamos hace un momento en la gente que ha votado por ellos, sino miedo. Y el problema del miedo colectivo, estimados hermanos y hermanas, es que da la posibilidad de que este espíritu de cuerpo entre las personas que nos sentimos atacadas por el aparato del Estado, nos organicemos para que esta movilización de los 50 días no concluya con el levantamiento de los bloqueos. La gente está organizada. Hay comunicación permanente entre las organizaciones sociales y de la sociedad civil por varias razones. Incremento de la canasta familiar. No hay gasolina ni diésel. El problema de los carburantes en Bolivia es históricamente, un acápite que debe ser analizado por profesionales para que tampoco posteriormente se trate de un asunto que va a quedar en la impunidad. Es muy grave. Yo sé que ustedes, a través de sus conexiones con medios internacionales, que no son necesariamente los medios tradicionales de comunicación los que hacen hegemónicamente el uso de la noticia en el mundo, sino más bien los que se mueven por las calles y en lo cotidiano, están viendo la cantidad de filas que hay. Bajo el argumento del gobierno, 50 días de bloqueo en las carreteras de personas que trabajan en el transporte. Debería haberse remediado inmediatamente, se levantó el bloqueo, pero ahora resulta que no están varados en las carreteras, lo están haciendo filas en las gasolineras y en los surtidores de diésel. Entonces hay una serie de contradicciones en los hechos de lo que hace y dice el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que tiene a la población realmente incómoda, con esta sensación de frustración y, por supuesto, con la posibilidad de que la organización se mantenga para que nuestros derechos no continúen siendo vulnerados desde el Estado central. Ahora, María quiere hacer una pregunta desde Italia. Por favor, María. Bueno, muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar en el espacio. Justo lo que estaba tratando el tema, nosotros tratando de organizar el programa, buscamos esta parte de aquí. Eh, Han acabado completamente las manifestaciones, las protestas se han cerrado totalmente y o todavía hay lugares donde todavía sigue
manteniendo el ejemplo de resistencia? Esa es una pregunta, porque como yo me estaba viendo en muchos periódicos, obviamente esto ya pasó en segundo plano, entonces quiere decir que ya se acabó, se terminó, no existe más. Sin embargo, también en las redes sociales todavía algunas comunicaciones llegan de que siguen todavía protestando. Se sabe muy bien que la ultraderecha cuando llega tiene su agenda y su línea de comunicación en la que tienen que poner otras prioridades, sino las que realmente se necesitan del pueblo. Entonces quería saber si verdaderamente ya culminaron todas las protestas o si todavía hay alguien, porque se están hablando aunque de capturas de algunos de manifestantes como Víctor Salazar, como Salazar, si no me equivoco. Esa era mi pregunta. Es una pregunta sumamente interesante. ¿Por qué? Los medios hegemónicos de comunicación, por supuesto que como parte del trabajo de publicidad del gobierno, están mostrándole al mundo una Bolivia que ha vuelto a la calma luego de que se ha tomado la decisión de un estado de sitio en el que no se ha disparado ni una sola bala. Están tratando de mostrarle al mundo que el gobierno pacifista, a través de un acto legal constitucional, ha de alguna manera respondido a los grandes sectores que pedían que se levanten las movilizaciones. Nada más falso, estimada María. Yo te digo, la movilización no necesariamente se la ve en las calles. La movilización en las calles es parte de la movilización grande. Existe en la actualidad todas las organizaciones sociales que reivindican sus derechos, así como algunas de la sociedad civil organizada, se encuentran en permanente comunicación y contacto, pese a que se están incluso circulando listas de dirigentes que en los próximos días podrían ser detenidos porque ese es un acto político de amedrentamiento desde el gobierno que ha demostrado que no tiene ni siquiera la capacidad de informar a la población. Es más, María, yo me atrevería a decir que parte de la estrategia violenta del gobierno de Rodrigo Paz Pereira está precisamente en generar situaciones de desinformación respecto a las decisiones que tome, para que la gente se preocupe más de aclarar esta desinformación y se olvide de la big picture, ¿no? Del gran conflicto, del gran problema, que en realidad, ya te digo, no es así. Nosotros estamos cotidianamente en contacto con organizaciones de jóvenes, de mujeres, de trabajadores, de trabajadoras, de estudiantes universitarios, sectores intelectuales, analistas, etcétera, donde se está intercambiando información en la que la característica es no ha terminado la movilización acá. Porque evidentemente el gobierno va a imponer y va a concentrar toda su fuerza represora naturalmente en quienes ellos consideran que son los más débiles. Sin embargo, están absolutamente equivocados. Bolivia tiene una Bolivia profunda, que es la que acude responsablemente a las urnas en defensa de su democracia, que no va a temblar ante la arremetida de la fuerza del Estado. He visto señales importantísimas de mucha valentía de dirigentes y dirigentas que a pesar de que sus nombres ya están circulando en listas para ser aprendidos, detenidos, etcétera, continúan dando la lucha, continúan bajando línea para que la gente no se distraiga en estas prácticas de desinformación que está queriendo imponer el gobierno en Bolivia. Así es que en esa medida la movilización nunca va a parar. Bolivia es un país movilizado. Bolivia tiene una Bolivia profunda con una potente capacidad de convocatoria y con mucho criterio político. Porque si algo debemos reconocer los pueblos de Abya Yala, que
ustedes mejor que nadie conocen cómo son nuestras prácticas comunitarias, es que más allá de dónde estemos, manejamos un lenguaje común que nos cohesiona, que nos encuentra y que nos da el lineamiento suficientemente sólido para tomar decisiones y hacer frente a este tipo de arremetidas de la derecha y de los, naturalmente, sectores minoritarios de empresarios y de grupos de poder que, repito, han perdido presencia, han perdido muchos privilegios después de que el presidente Evo Morales asumió el gobierno el año 2004. Entonces, bajo esa lógica, no habrán bloqueos, no tendrás carreteras bloqueadas, pero tienes gente movilizada, tienes gente debatiendo, tienes grandes grupos de estudiantes, de jóvenes, de trabajadores, trabajadoras, sectores informales que están en un cabildeo permanente, porque además, si algo tenemos que poner sobre el tapete en este debate mundial respecto a lo que está pasando en Bolivia, cuando la constitución política del Estado nos da el derecho del control social a la sociedad civil y a las organizaciones sociales con referencia a lo que hace el Estado, ya sabemos que no hay posibilidades de que mandamientos de aprehensión o inicio de procesos, etcétera, nos silencien, porque no son 5 voces, y eso es bueno que la gente sepa. No es que las voces vienen de 3 dirigentes del Trópico, 3 dirigentes del norte de La Paz o 3 dirigentes del norte de Potosí. No es así. Somos un pueblo de pie y que está dispuesto a continuar, no solamente en el debate, sino también en la lucha si las circunstancias así lo exigen. Es un aparato multicultural, plurilingüe, que tiene un lenguaje en común que es la no resignación de sus derechos ante la presencia del Estado que está en el que se han encaramado, pero además tradicionales políticos de derecha que provienen precisamente de estos grupos que tienen mucho dinero, empresariales, que son explotadores, que son arrebatadores de tierra, etcétera, a los que se les tiene que hacer frente. Desde lo legal, intentan amedrentarnos con posibles leyes contra los bloqueos, etcétera, pero se están olvidando que están hablando con un pueblo que no se ha silenciado, ni siquiera, y esto es muy importante, ni siquiera bajo el régimen de Yanine Áñez y la presencia de la COVID-19. Pese a esas circunstancias, Bolivia se moviliza y se moviliza porque existe un compromiso con sus derechos que lo han conocido y del que ya han sido parte desde la gestión del expresidente Evo Morales, que ha sido quien ha puesto por primera vez en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas y originarios como parte del funcionamiento del aparato estatal. Muy bien, ahora Bélgica Guaña desde Londres quiere hacer una pregunta. Por favor, Bélgica, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Luis, sí, es muy claro lo que usted dice. Pero ante esto también vi un pequeño video que salió que él en un tono burlón dijo que daba a entender que iba por Evo. Eh, Hay medidas de protección para los dirigentes que sobre todo que son los más visibles. Eh, ¿Qué nos podría decir acerca de ello? Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que un poco para clarificar este escenario de amedrentamiento judicial es importante dejar en claro que las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, indígenas, tienen estructuras muy sólidas y parte de sus estructuras, por supuesto, que es contar con equipos de juristas, de profesionales abogados, que son quienes se encargan de hacer las representaciones ante
las instancias del órgano judicial para defender a sus dirigentes, no solamente a los más visibles, como decía la compañera, sino en general. Y ya le digo, hay una capacidad tan interesante, hay una solidaridad tan propia de los pueblos, hermanos y hermanas, que inmediatamente se generan este tipo de actos de prepotencia estatal, empiezan naturalmente a comunicarse profesionales, abogados, etcétera, para ver de qué manera se puede apoyar para evitar que se suceda en los hechos un acto violatorio de los derechos de las personas para garantizar la debida defensa ante el poderío del órgano judicial, que naturalmente, y esto es muy triste y no es algo nuevo, en eso debemos ser muy claros, lamentablemente siempre termina siendo cómplice del gobierno central. Es una verdadera lástima. Las mismas autoridades judiciales que durante la gestión pasada iniciaron procesos a ciertos dirigentes, etcétera, una vez que ha cambiado el gobierno, esas mismas autoridades les han otorgado libertad. Ese es el caso paradigmático de la justicia boliviana, es el caso de la resistencia juvenil Cochala, acá en la ciudad de Cochabamba, que era un grupo parapolicial que se encargó de, junto a policías amotinados, violentar indígenas acá en Cochabamba durante la dictadura de Yanine Áñez, y que a las cuentas se encargaban de hacer todo el trabajo que tenía que hacer la policía, porque por razones obvias no podía hacerlo, la hicieron ellos. Han violentado mujeres, han violentado indígenas, han promovido la discriminación y el racismo desde su discurso de odio. Cuando se ha logrado que judicialmente estas personas pasen a responder a la justicia, inmediatamente se ha cambiado el gobierno, las mismas autoridades les han dado la posibilidad de estar libres. Entonces, por supuesto que la respuesta de la población tiene que ser en la misma medida. No serán grandes consorcios de abogados, que también son socios de, el órgano judicial, quienes se harán cargo de la defensa de nuestros dirigentes, pero sí habemos abogados comprometidos que estamos a una llamada o a un mensaje de compañeros y compañeras para definir y delinear las mejores estrategias jurídicas para garantizar que la persecución no tenga éxito. Entonces, ya les digo, la solidaridad de los pueblos es maravillosa, es magnífica, funciona con una eficiencia impresionante. Muchos que somos parte de alguna manera de esta comunidad, tenemos distintos tipos de amenazas, ¿no? Sobre todo quienes hemos sido exfuncionarios públicos, porque tienen el aparato para hacer desaparecer informes y para acusarnos de una cosa o de otra cosa que hubiera sucedido durante nuestras gestiones, y es precisamente esa la razón por la que tenemos como un cordón de protección comunitaria entre absolutamente todas las personas que se están movilizando por el bien común, que es el respeto, por un lado, de nuestros derechos humanos, y por supuesto porque se garantice el cumplimiento del respeto a nuestras comunidades indígenas, originarias, campesinas, trabajadores, estudiantes, etcétera. Muy bien, ahora desde Italia de nuevamente María Calle. Por favor, María, tu micrófono. Justo de esto también estamos tratando y también regresar al discurso de Evo Morales. Hay una cosa que no sé si pueda que el colonialismo tiene las fórmulas iguales, las repite en cada país que logra de nuevo activar todo su política de colonialismo. Es de usar la narrativa y de poner como el enemigo opuesto Evo Morales. Está tratando de hacer verdaderamente y los bolivianos se están dando cuenta de esto para
no caer en la misma trampa, por ejemplo, como sucede en Ecuador, que cualquier cosa que no funciona o cualquier cosa que no va es culpa del correísmo. No obstante, Correa en Ecuador ya no está desde hace muchos años, pero esa es la única forma para crear odio y división y no permitir ir más allá. Y bueno, entonces, ay, y bueno, hasta ahí. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que cuando un gobierno de corte casi fascistoide, como es el caso del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, sabe que no tiene la capacidad de sentarse en una misma mesa con los pueblos indígenas originarios, tienen que sobrevalorar a una persona para que la población concentre su atención en ella. Es indiscutible que Evo Morales es el político más importante probablemente de los últimos 30 años, 40 años de vida republicana de Bolivia. Pero él mismo, yo considero que, sobre todo en esta última movilización de los 50 días, se ha visto rebasado lo que yo considero que para él es un punto a favor, de ver que existen tantas voces que han seguido su enseñanza, ¿no? Entonces, él mismo decía, déjenme en paz, estoy trabajando mi chaco, estoy trabajando en el campo, dejen de responsabilizarme de lo que las dirigencias están decidiendo en defensa de sus propios derechos. Los apoya. Evo Morales es una persona que desde el lugar en el que esté siempre va a apoyar al movimiento indígena popular, pero en estos 50 días yo creo que él también se ha sentido de alguna manera rebasado. Las decisiones son decisiones que se toman a nivel de las organizaciones, más allá de las influencias que puedan tener, lo están haciendo desde su vivencia. Entonces, sí me parece que es una forma de menosprecio a la movilización popular que se intente responsabilizar solamente a una persona. Es absolutamente innecesario. Es una persona que no va a negar sus principios, no va a rechazar sus principios, pero son muchos Evos Morales que tiene Bolivia y tiene en general Latinoamérica, ¿no? Y que ese pensamiento y esa forma de hacer política se está difundiendo por el mundo. Pero sí estoy completamente seguro de que las decisiones a nivel de las organizaciones respecto a la movilización han superado ya a Evo Morales, y yo creo que ese sí es un elemento muy positivo que para sobre todo los historiadores debe quedar muy claro. No hay un gobierno que tenga, repito, la capacidad de sentarse con las organizaciones, no tiene la capacidad de leer la realidad. Ese es el gran problema que tiene el gobierno. El gobierno todo lo asume desde sus puestos de privilegio, lo asume desde la posibilidad de tener guardaespaldas, de tener choferes, y no están conociendo la realidad de los bolivianos y las bolivianas de a pie. No es solamente, repito, un tema de los pueblos indígenas, es un tema colectivo de la población en general con la que no está pudiendo comunicarse el gobierno porque tiene, ya les digo, serias deficiencias en su aparato comunicacional. Si el gobierno hiciera un trabajo comunicacional más con la base, les garantizo que las posibilidades de acercarse a la gente serían mayores y probablemente entenderían cuál es la gran diferencia entre salir a bloquear respondiendo a un sector privilegiado, como sucedió el año 2020 en Santa Cruz, que se generó una gran movilización contra el gobierno de parte de estos grupos de poder, que han sido también los que apoyaron el golpe de Estado de Yanine Áñez, a diferencia de la movilización de los 50 días de las semanas pasadas que ha vivido Bolivia, en el que era la gran mayoría la que estaba movilizada. No se estaban movilizando barrios, no se estaban bloqueando calles, no se estaban
bloqueando sectores urbanos que tienen cierto prestigio. No, ha sido una movilización nacional con una altísima convocatoria, que repito, no en los hechos, no en la práctica, no en el bloqueo, no en la calle, todavía se mantiene movilizada porque ninguna de las demandas, y eso es importante que la gente sepa, ninguna de las demandas del pueblo boliviano ha sido debidamente respondida desde el gobierno nacional. Nuevamente desde Bélgica, perdón, desde Londres, Bélgica, Guaña, pregunta. Em, Desde su perspectiva, y claro, hay organizaciones sociales que tienen una historia formidable desde décadas sobre las manifestaciones, como han dado luz el, el cambio, ¿no? Entonces, estimado, porque le escuché también al señor Paz que dijo que él había agotado todas las conversaciones posibles y que habían dicho que no, entonces hasta esta medida él llegaba el, bueno, que le decimos el estado de excepción. Eh, ¿Usted cree que cuánto tiempo cree que se necesite o cuánto tiempo sería el que el gobierno eh, resista? Eso, gracias. Gracias, Bélgica. Mire, desde mi lectura, el gobierno tenía una carta para garantizar su permanencia, por lo menos estos 2 años más, y tratar de utilizar estos 2 años más para congraciarse con la población que ha votado por ellos. Eh, la percepción que yo tengo en lo cotidiano, en lo general, en la conversación con la gente en la calle, el nivel de hastío del gobierno de Paz Pereira ya ha llegado a su punto más alto. Yo creo que la población va a tratar de hacer una permanente movilización a otros niveles, no necesariamente desde los bloqueos o desde las huelgas, sino de la difusión de información, de este sentimiento de frustración por distintos medios, medios alternativos, redes sociales y demás, para que continúe la gente identificando cuáles son las medidas demagógicas que le afectan al pueblo para garantizar que estos poco más de 2 años que quedan para que se pueda ir un revocatorio, sea el pueblo quien decida si el gobierno de Paz Pereira continúa o finalmente se va, ¿no? Por la vía constitucional. Repito, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira es legal y legítimo, es un gobierno constitucional. El mecanismo para que ellos se puedan ir tiene que ser exactamente el mismo, legal, constitucional, legítimo. Que se sometan a un revocatorio en el tiempo que dispone la Constitución y que sea la población la que decida si se quedan o se van. Ya les digo, el nivel de frustración, pero además las permanentes actitudes que asumen en contra del pueblo en general están logrando que ese desgaste se convierta en una decisión de convocar al revocatorio como corresponda en los siguientes 2 años para que pasadas las 2 gestiones y media, Rodrigo Paz Pereira pueda irse. Es la percepción que yo tengo desde mi vivencia. Es probable que de alguna manera, yo pensé que es lo que iba a hacer Rodrigo Paz Pereira, pero claramente no lo está haciendo, que aproveche este tiempo de gracia, si vale el término que constitucionalmente tiene, para recomponer su imagen con el pueblo, pero desafortunadamente no lo está haciendo. Son una serie de decisiones que continúan siendo erráticas y parece que tuviera un entorno que le sugiere de manera manifiesta que tome decisiones para silenciar dirigentes, organizaciones, etcétera. Es una percepción que yo tengo, como si esta práctica de que el miedo cunda diera la posibilidad de que la población cambie de idea y por esta lógica del miedo
se calle, ¿no? Y que continúe su gestión y que concluya en el tiempo que corresponda hasta el año 2030. Pero yo le digo ya en lo vernáculo, en el lugar, el sentimiento de frustración, de desgaste es eh, muy ya común entre la gente de que cuando corresponda legalmente, pasados estos poco más de 2 años que tiene gestión, se haga el revocatorio y se pueda cambiar a las autoridades. Yo creo que esto es un elemento importante porque también, si bien las organizaciones sociales con capacidad de movilización y de convocatoria han demostrado su nivel de cohesión estos 50 días, ahora también tienen nuevamente que demostrar su capacidad de gestión y administración, porque de darse el revocatorio, quien venga tiene que saber que la población que va a votar en su favor lo está haciendo con pleno conocimiento de lo que sucede en la realidad del país y no lo está haciendo por sencillamente razones eh, de gustos, de cuestiones subjetivas, de que se tiene que ver una cara nueva, no. La población tiene que tener la certeza de que si se va a hacer un cambio de autoridades a nivel del presidente, vicepresidente, etcétera, se tiene que hacer por rostros, por imágenes que tengan la formación y la capacidad de administrar la cosa pública, más allá de sus intereses sectarios y personales. Porque Bolivia la tienen que gobernar para los bolivianos y las bolivianas. Entonces, ese yo creo que es un gran desafío que tienen nuestras organizaciones y yo tengo absoluta confianza, ya les digo, están en permanente movilización las organizaciones, están invitando profesionales de distintas ramas para que las ideas que plasman sean después ya propuestas concretas que sirvan para gobernar de manera adecuada, justa este país. Por lo tanto, sí, yo creo que va a ser un escenario bastante interesante. Esperemos que estos ánimos violentos, ya sea en la práctica, con policías, militares, etcétera, o en la parte simbólica, que es la estigmatización a través del discurso de las autoridades, de nuestras organizaciones, cesen, cambien, ¿no? Y que más bien el gobierno, que aunque dudo mucho que lo haga, sí se abra a la población para darle este espacio de sentirse seguros por, eh, por su gobierno y no más bien lo que está sucediendo en la actualidad. Repito, tú no necesitas en términos del uso de la violencia, y hace un momento María hablaba de estas prácticas colonialistas tradicionales y históricamente repetidas, sobre todo en los continentes que hemos sido víctimas de la colonización, que estas prácticas en los hechos cesen para que nuevamente tengamos certidumbre, se garanticen los espacios de diálogo, de debate, sin el amedrentamiento del silencio por la fuerza y dándole la posibilidad a todos y todas las bolivianas de que sean parte de esto. Y yo con esto eh, quiero ser muy claro porque en un determinado momento, en medio de la crisis de los 50 días, Rodrigo Paz Pereira creó un comité, ¿no? Que supuestamente las autoridades del Ejecutivo iban a reunirse con dirigentes, etcétera, pero sin ninguna forma, era una cosa absolutamente improvisada en la que, claro, y fue muy gracioso, probablemente han tenido la posibilidad ustedes de ver las fotos de la primera reunión de este subcomité. En la primera fila estaba su familia. Yo les digo, cómo la población, el ciudadano de a pie, el indígena, la mujer que vende en el mercado, etcétera, no se va a sentir ofendida de que a nombre de sus demandas esté la familia del presidente en la primera fila de un escenario en el que deberían haber sido ellos y ellas quienes deberían haber estado hablando de la situación del país. Entonces, todas esas actitudes que son claramente
de desprecio a la población han calado ya muy, muy fuerte. Ya hay una sensación colectiva de hartazgo que para mí va a concluir en los siguientes 2 años a través de un revocatorio y que finalmente se tratará de encaminar nuevamente una Bolivia inclusiva, una Bolivia para todos y para todas, donde el derecho a la opinión, el derecho a la participación y en general todos nuestros derechos humanos estén garantizados desde el Estado, como dice ya las teorías del contrato social, etcétera, en las que se basa el Estado, ¿no? Muy bien, otra pregunta desde Italia. Por favor, María, tu micrófono. Justo como se estaba describiendo, el hecho de que existan temas prácticamente temas, situaciones bastante tensas con el actual mandatario y obviamente la oposición, con esta protesta que duró 50 días y más o menos, y sobre todo sobre una parte de la población que no aceptó que solo el presidente tratara con COP. Entonces, había otra parte de población que pedía absolutamente la revocatoria. ¿Usted no cree que todos estos pasos de aquí puedan llegar a fuerzas mucho más radicales y se pueda tratar, y esperemos que no suceda porque la violencia es siempre la última en quererse, pero en América Latina es muy complejo poder luchar por los propios derechos, explotar o en una guerra civil? ¿Habrían Mire, presupuestos o sería muy radical lo que estoy preguntando? es que más allá de que sea radical o no, de lo que se trata coyunturalmente es de analizar cuál es el sentimiento de la mayoría. Yo coincido plenamente con usted en el sentido de que no sería el mejor escenario, no solamente una guerra civil, sino cualquier tipo de confrontación violenta entre bolivianos y bolivianas. Sin embargo, ahí yo le paso realmente, se la paso y lo digo con absoluta honestidad, le paso la responsabilidad al gobierno. Si el gobierno se pone en un plan de insistir con sus políticas de amedrentamiento, de persecución de dirigentes, dirigentas, las voces más visibles de la movilización popular en nuestro país, yo le garantizo que los resultados pueden ser muy nefastos y pueden ser definitivamente dolorosos, que terminemos en un enfrentamiento patricida entre bolivianos solamente por la actitud déspota del gobierno de Paz Pereira. Siempre es muy difícil hacer una medición a posteriori de lo que puede suceder luego de una decisión de las organizaciones sociales. Es muy complejo. Hay situaciones que en muchos casos salen del control de los dirigentes y eso se ha visto en los 50 días, donde en un determinado momento también habían acusaciones de traición, etcétera. Es sumamente complejo. No estamos hablando de dos sectores que numéricamente se puede identificar y decir, bueno, aquí son 100 personas, allá son 200. No, estamos hablando de pensamientos individuales que tienen una coincidencia respecto a cómo van a responder a la violencia del Estado, que es lo que precisamente hace el espíritu de cuerpo. Y este desgaste que se siente y que se siente sería absurdo pensar que el gobierno no se está dando cuenta de eso. Sería terrible que no se esté planificando tomar las medidas necesarias para que ese sentimiento en un determinado momento se convierte en un pensamiento colectivo de frustración respecto a lo que está pasando con la gestión del gobierno, se vaya nuevamente a acciones de hecho que concluyan de manera que nadie, por supuesto, quiere. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. No hay ninguna movilización pretendía ejercer
violencia, más allá de la que la movilización te permite, que es el ejercicio de tu derecho a la protesta, perdón, tu derecho a ser escuchado por las autoridades cuando no te sientes escuchado. Pero esperemos, confiemos en que se vaya modificando este escenario y que la sangre no llegue al río cuando las organizaciones y el pueblo en general tenga que tomar decisiones ante los errores que se están cometiendo desde la gestión de gobierno. Usted dice que la salida democrática sería la revocatoria. En Ecuador también se está queriendo salir democráticamente de un gobierno asimismo medio delictivo, que se lo vincula mucho al narcotráfico, y que ha hecho muchas medidas antipopulares que han progresado mucho a la población. Y la gente, claro, quiere salir lo más pronto posible de un gobierno de esta naturaleza. Y aquí hemos visto que, por ejemplo, que en Ecuador no dan paso o no quieren dar paso constitucionalmente a digamos, este derecho constitucional de la población. En Bolivia no se repetirá algo parecido porque los libretos parecen ser similares casi en toda América Latina, ¿no? Ir poniendo desde ciertas posiciones a gobiernos eh, con posiciones neoliberales, y no hacer caso de la constitución ni de la ley. Y más allá de eso y de las protestas que han habido, también tenemos que muchos ciudadanos expresan preocupación por la situación económica, por el costo de la vida, por la escasez de algunos productos. ¿Qué papel juega también estos factores en el actual clima de descontento social? Sí, mira, Jimmy, las salidas, y yo soy un defensor de la democracia, para mí las salidas siempre tienen que enmarcarse en lo que dice la Constitución, porque la Constitución política del Estado, sobre todo en el caso de Bolivia y de Ecuador, que tenemos muchas coincidencias con nuestras constituciones han sido debatidas por el pueblo, han sido debatidas por los representantes legítimos de las organizaciones indígenas, campesinas, del movimiento popular, de la sociedad civil organizada, etc. Entonces, bajo ese parámetro, yo creo que es muy importante que las organizaciones y su dirigencia prioricen que la actual constitución, tanto en Ecuador como en Bolivia, prioricen la defensa de su Carta Magna, porque es producto de su trabajo, es producto de su voluntad. Y lo que creo que sería muy complicado que se dé a futuro es que seamos nosotros mismos los que pongamos en vilo la constitucionalidad, tomando en cuenta que es nuestro instrumento, es el instrumento más importante de la normativa de un país que lo ha construido el pueblo, y que seamos nosotros más bien quienes, en contracorriente a lo que dicen nuestras constituciones, que repito, son producto de nuestro trabajo, de nuestra vivencia, se debilite para que ahí sí tengan la posibilidad distintos sectores de medir sus fuerzas, sobre todo económicas, para pasar sobre la Constitución y decidir quién gobierna posteriormente. Eh, la salida, repito, debe ser pacífica, debe ser constitucional en el marco de lo que dice la constitución de cada país y naturalmente la normativa internacional, convenios, etcétera, para garantizar que las salidas sean legales y que no se ponga en riesgo lo que decimos mucho en Latinoamérica, nuestra guagua, ¿no? El producto de nuestro esfuerzo, que es la Constitución, no se ponga en riesgo su garantía de existencia por una situación provocada por intereses naturalmente de sectores con mucho poder, que yo tengo la impresión que es lo que ha intentado hacer Rodrigo Paz Pereira. No tenemos que darles gusto, ¿no?
no tenemos que darles gusto en actuar al margen de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es nuestra guagua, es nuestra hija. Son constituciones que las han parido desde la vivencia de la población. No es un texto que lo han hecho doctos, que lo han hecho estudiosos, que lo han hecho foráneos, no. Lo hemos hecho desde lo cotidiano, desde lo que representa pertenecer a un pueblo indígena, originario, campesino, ser parte de de las clases medias. Es decir, ha sido un trabajo colectivo tan importante que lo que nos corresponde es garantizar que su aplicación sea para todos, incluidos estos gobiernos como el que tienen en Ecuador o en la actualidad en Bolivia, que pretenden, más allá de la Constitución, imponer medidas que van en contra precisamente de las personas que han construido esa Constitución. Entonces, por un principio de lealtad al esfuerzo que ha significado la constitución política del Estado boliviana que se debatió hasta el año 2007, lo que corresponde es respetar lo que ella dispone y esperar que se dé un escenario de un revocatorio como corresponda para que tampoco por encima de la Constitución se pueda hacer el uso excesivo, por ejemplo, de la fuerza, que ya intentaron hacer. En Ecuador lo han hecho, han habido más de 4 estados de sitio durante la última gestión del gobierno. Aquí tenemos un estado de sitio que, repito, sin una bala, sin una gota de sangre, sí, pero ¿a costa de cuánto miedo? ¿Cuántas organizaciones han tenido que reorganizarse, valga la redundancia, para evitar una arremetida legal en su contra? Existe una violencia simbólica. Mujeres organizadas que han tenido que modificar su funcionamiento diario porque ya tenían el antecedente de que se estaba viniendo un estado de sitio, y lo que han logrado ha sido imponer una sensación de miedo que se siente en las calles. Para nadie, y se los digo con absoluto conocimiento de causa, para nadie es agradable salir en la noche y encontrarte con policías y con militares, con patrullas, con sirenas, porque realmente sientes en una situación de guerra. Entonces, tenemos que garantizar ese nivel de madurez que yo estoy convencido que tienen las organizaciones sociales y en general el movimiento popular. Esa madurez tiene que manifestarse en una práctica que permita que a través de lo que dispone la Constitución se pueda tener una solución legal a todo lo que ha generado esta arremetida de la derecha en Latinoamérica. Una última pregunta de Italia, por favor, María. Sí, justo lo que estábamos viendo. Esta arremetida de la derecha que en América Latina la están llamando trumpización. eh, Tiene algo, porque hablemos aunque del presidente de Estados Unidos, porque yo siempre estoy en Estados Unidos, no es presidente de toda América, es presidente de Estados Unidos. Prácticamente dice y sostiene que en su discurso del 4 de julio, por la fiesta que se sabe que ellos festejan, em, si siguen con estos pasos, ellos acabarán con la izquierda y tendrán gobiernos que seguramente durarán por 100 años. Sabemos que tiene un vocabulario muy mitómano, sabemos esto, pero de igual manera son palabras bastante potentes, dicho yo, un presidente que es una potencia de primer mundo, como se hablaba un tiempo. Parece que hay que retomar esos términos que una vez eh, se estaban dejando porque justo se trataba de salir del yugo. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Mira, yo te agradezco, María, sobre todo porque yo tenía pensado para el cierre identificar al principal responsable de lo que está sucediendo en nuestro hemisferio, y es Donald Trump. El trabajo que está haciendo Donald Trump para
recuperar estos espacios en el hemisferio, y lo vemos en casos muy, muy concretos, es precisamente promover la elección de perfiles para presidentes con las características de Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Que hagan sentir a la sensación de que hay una mayoría blanca en nuestros países que se ha visto afectada por las decisiones populistas de pequeños grupos de indígenas que han logrado llevar como primeras autoridades de sus países a rostros más indígenas, originarios, etcétera, y garantizar que ese bienestar, entre comillas, que tienen en Estados Unidos, porque ahí también está este aparato propagandístico, se replique en los países donde la población escoja los perfiles que le gustan a Donald Trump. Y esta es un tema tan delicado. En el caso de Bolivia tenemos tierras raras, tenemos litio, que son estratégicamente fundamentales para que el gobierno de Donald Trump continúe explotando los recursos de los países que decidan someterse a él. Entonces aquí tiene que quedar muy claro que los presidentes son solamente los títeres de Donald Trump, que apoyados por su aparato hegemónico mediático, se mantienen en los gobiernos como presidentes duros, como presidentes que imponen por la fuerza la justicia. Entonces eso está más que claro, y yo creo que el caso más nefasto es el de El Salvador. Tenemos un Bukele que se ha convertido en una especie de modelo para mucha gente en Latinoamérica, porque tiene la capacidad de llevar al extremo la violencia estatal, de que se conviertan en una especie de actores de sus redes sociales las personas que se encuentran en sus cárceles por los temas de las pandillas. Es inaudito, yo les digo, cómo, y esto yo lo he ido siguiendo desde que se han abierto las famosas cárceles de Bukele en El Salvador, cómo les abren las puertas a influencers que no son independientes. No es que están yendo como unos investigadores incautos a conocer lo mal que la pasan en las cárceles de seguridad de El Salvador, sino lo están haciendo para hacer propaganda a Bukele. Y les abren dejando totalmente de lado cualquier derecho a la privacidad que tienen los detenidos en esas cárceles. Entonces, por supuesto, cuando hay una promoción, también desde los medios hegemónicos de comunicación, de los niveles de inseguridad que se viven en Latinoamérica, el ciudadano que ha sido víctima de un asalto o de un robo en la esquina de su casa, por supuesto que va a celebrar que existan cárceles donde lo que menos le interesa al Estado son los derechos de los presos y de las presas. ¿Quién es el principal promotor de esas campañas? Donald Trump, que incluso ha sugerido, y de hecho creo que sí lo ha hecho, ha enviado detenidos a las cárceles de El Salvador. Y quieren imponernos un modelo de seguridad ciudadana desde la brutalidad del Estado en contra de la gente que ha cometido delitos en ciertas circunstancias. No existe una política criminal. Ningún gobierno está aplicando políticas criminales. Lo único que hacen es amenazar con incrementar las penas y eso no es política criminal. No nos olvidemos que un elemento imprescindible para entender los niveles de inseguridad en todas partes, no solamente en Latinoamérica, es desde un estudio sociológico. No tienes tú que, como la respuesta sencilla que quieren hacer, que porque tienes un retén policial en tu barrio se cometen menos delitos. Por supuesto que no. El fenómeno de la criminalidad es un fenómeno sociológico y para tener una política criminal adecuada, conforme a la realidad de cada estado, se tiene que hacer una propuesta legislativa nueva en materia penal, pero que reconozca las características de cada grupo social. No es imponer penas, no es vaya acá
en más de una oportunidad están promoviendo pena de muerte. Imagínense, están promoviendo pena de muerte o cadena perpetua contra la corrupción, ¿no? Contra cualquier funcionario que cometa delitos. Imagínense cómo está funcionando ese nivel de violencia en la gente, que en lo cotidiano lo que busca es ganarse el pan del día y que como cualquier otra persona corre el riesgo de ser víctima de la inseguridad ciudadana. Lo primero y lo más fácil siempre va a ser que una autoridad de gobierno o un legislador salga a proponer medidas durísimas, castración a los violadores, cadena perpetua a los corruptos, o que las políticas carcelarias de El Salvador se las traigan a Bolivia. Todo ese movimiento, ese aparato de difusión de estas políticas violentas del Estado, lo promueve Estados Unidos. Lo promueve Estados Unidos de manera abierta, mandando a sus representantes a tener reuniones con cancilleres de otros países latinoamericanos, con autoridades del Ejecutivo de distintos niveles, para, por ejemplo, como en el caso de Bolivia, garantizar que vuelva a la DEA. ¿Qué ha beneficiado? Calculemos desde el anuncio de Rodrigo Paz y su ministro de Gobierno y su ministro de Defensa de que iba a retornar la DEA. ¿Qué ha sucedido? No ha sucedido absolutamente nada. Más por el contrario, si esa política comunicacional de la que se valen para que se genere este miedo colectivo respecto al retorno de la DEA y el endurecimiento de penas, etcétera, si realmente hubiera tenido algún efecto positivo, ¿por qué el gobierno de Bolivia no ha esclarecido el ingreso de esas 34 maletas, que hasta el día de hoy nadie sabe si tenía dinero, si tenían drogas, etcétera? ¿Por qué no se ha esclarecido quiénes han operado? ¿Quiénes han instruido a los funcionarios, tanto de la aduana como de narcóticos, acá de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, han instruido que dejen de ingresar esas maletas? Y peor aún, ¿por qué hasta el día de hoy no se sabe las circunstancias en las que las autoridades estadounidenses han autorizado la salida de ese vuelo en noviembre de la gestión 2025? Entonces, ahí hay una contradicción de la que la gente, por supuesto que se da cuenta. La gente, repito, no es ingenua, a diferencia de lo que piensan las autoridades del Ejecutivo. No, la población está muchos metros más adelante, se mantiene por dignidad informada, precisamente para que después no nos quieran convencer de que el incremento de las penas sobre determinados delitos ha cambiado la realidad de la seguridad ciudadana en el país. Por supuesto que no. Entonces, sí, aquí me parece una forma de concluir importante. El artífice de toda esta campaña de desprestigio del movimiento popular en Latinoamérica, de la imposición de políticas duras desde el Estado contra la mayoría de la población, es Donald Trump. Quien decide a quiénes se le quita la visa y a quién no es Donald Trump. Quien decide cuánto tiempo se tiene que bombardear Irán a sabiendas de que una escuela estaba ocupada por niñas ha sido Donald Trump. Quien está haciendo uso abusivo y excesivo de la inteligencia artificial para el manejo de armamento letal es Donald Trump. Y todos los presidentes que a través de su decisión ahora están gobernando en Latinoamérica, lo único que están haciendo es ser cómplices de uno de los criminales que en un determinado momento van a tener que rendirle cuentas al mundo por la cantidad de hechos de violencia que se han generado bajo sus instrucciones, utilizando terceros países, ya sea en el Medio Oriente o en la misma Latinoamérica. Muy bien, excelente. Agradecemos a nuestro invitado, Luis Arancibia Fernández, por este análisis claro y necesario, y a ustedes por habernos acompañado en este espacio de reflexión y crítica
y compromiso con el futuro de Bolivia y América Latina. Agradecemos a la audiencia presente en este conversatorio y a todos los voluntarios que nos permite llevar a cabo este programa. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de ecuatorianos, migrantes y colaboradores en Ecuador y Europa que tienen la meta común de construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós. Adiós, buenas tardes, gracias.